leído 31 libros en lo que va de año y aunque he encontrado grandes joyitas dentro de la fantasía y el romance que me han llevado a fangirlear un montonazo, también me he topado con varias decepciones que me gustaría comentar. Soy Nika y si estás buscando un nuevo rincón literario donde hablar de salseos, clichés y recomendaciones queer, suscríbete porque hoy os traigo mi recapitulación de mitad de año de 2026. El mejor plato siempre se prueba primero y en este caso os traigo 4 libros que han sido de mis lecturas 5 estrellas del año, aunque tengo alguna más, tengo que decir que creo que estos son los que más he disfrutado de todos y los que más me gustaría comentaros. En primer lugar tenemos un libro de una de mis autoras favoritas, de la cual he leído todos los libros que tiene. Es una novedad de este año que ha triunfado bastante y me alegro porque es una autora que creo que se merece mucho reconocimiento. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Maldita Fortuna de Miriam L. Hardy, que es el libro más extenso que ha escrito, tiene más de 600 páginas y es un atraco en un casino de Las Vegas con bastante romance y también un gran desarrollo de personajes. De Miriam siempre tengo que decirlo, las tramas están muy bien, las dinámicas están genial, el ritmo es súper ágil, pero lo que mejor hace son los personajes, tanto principales como secundarios. En este caso tenemos a Savannah y a Fox, y el libro está narrado desde la primera persona en capítulos de Savannah, pero también la tercera persona desde la cámara de seguridad, que te permite conocer a los personajes secundarios que también son unas joyitas. En este caso el desarrollo es brutal, yo creo que como toca el pasado de los personajes y hay ciertos saltos temporales, puedes ver también el porqué de las motivaciones de los atracadores, porque también hay que decirlo, no van solo por el dinero, sino que hay muchas cosas por detrás y que el autor ha sabido unificar muy bien. Tengo que decir que de trama, creo que este es el libro de Miriam que más me ha gustado, porque ha conseguido unir muy bien las piezas, ha conseguido unir muy bien los puntos, se mantiene bastante el misterio hasta prácticamente el final, y cuando lo descubres, la verdad es que yo me he quedado bastante satisfecha de cómo lo ha planteado. Respecto a los secundarios, definitivamente mis favoritos son Boo, Honey y Trix, que Trix es la mejor amiga de Savannah, también una chica rica, y Boo y Honey son dos de los atracadores que hay en el libro. Y tengo que decir que me ha encantado el hecho de que ponga lo de las cámaras de seguridad porque conoces muchísimo más a estos secundarios y son una maravilla. Miriam también es una persona que suele tratar temas serios en sus libros. En este caso he notado bastante profundidad, pero creo que ha tratado temas mucho peores en otros libros. O sea, por ejemplo, mi libro favorito de ella es Misazukov debe morir, que es de mis mejores lecturas del año pasado, y este libro es una pasada en cuanto a psicología, salud mental, es muy bueno, la verdad. En Maldita Fortuna también hay una profundidad, obviamente, en los temas que se trata y en los personajes, pero no tienen nada que ver entre sí, aunque sí que es cierto que forman parte, que esto es una cosa que me gusta mucho de Miriam, ¿vale? No es necesario leerse un libro para leerse el siguiente, eso no pasa en ninguno de sus libros, pero sí que tiene unos libros ambientados en España y otros en Estados Unidos, y a mí me gusta mucho pillar las referencias que hace a sus otros libros en este. En este hace alguna referencia a Misazukov debe morir, y me suena que también hay alguna referencia, aunque ahora mismo no me acuerdo bien, a Ser Hall, pero eso es una cosa que me encanta de sus libros, siempre las hay, y estoy deseando saber qué referencia meterá en el siguiente de Maldita Fortuna, porque ha dicho que va a meter alguna, y que ya ha salido aquí el que va a ser protagonista masculino, creo, de su siguiente novela, entonces me da muchísima curiosidad. Y finalmente, algo que resalto siempre en los libros es la representación que tienen. En este caso tenemos representación protagónica bisexual, porque Fox es bisexual, y lo dice sin pelos en la lengua, hace coñas con el tema y me ha encantado su actitud muchísimo, me parece, la verdad es que maravilloso. Y luego también tenemos representación secundaria lésbica y no binaria. El segundo libro del que os quiero hablar es de otra de mis autoras favoritas, que también me he leído muchísimos libros suyos, aunque todavía no consigo terminármelos todos, pero mi intención este año es terminarme todos sus libros, y que he sacado su primera biología y también su libro más largo hasta el momento.
Estoy hablando de Raquel Tirado con Far, Gol en las estrellas, que es la primera parte de una biología de sport romance protagonizada por dos hermanos mellizos que son Sila y Daphne. Me han gustado los personajes, pero sobre todo la dinámica entre los mellizos. Silas y Daphne tienen una relación muy bonita y muy real de hermanos, tienen sus momentos de coña, tienen su momento de enfadarse el uno con el otro, tienen sus momentos de apoyarse y me parece muy bonita la relación que tienen y muy real. Es obvio que Raquel es hermana también porque yo creo que hay un sentimiento especial que tienes cuando tienes hermanos y yo creo que lo ha descrito muy bien. La trama del libro es principalmente estos dos hermanos mellizos que van a un centro de alto rendimiento de fútbol. Básicamente pasan allí el bachillerato formándose para ser profesionales en este ámbito del deporte. Hay otros centros, en este caso ellos están en el de Valencia, pero que es el Estels, pero también hay otros centros pues en Barcelona que tiene cierta importancia como centro secundario, de Madrid, de Galicia, de todas las comunidades autónomas, y tienen una liga de los propios centros nacional, que tanto masculina como femenina, en la que compiten ambos hermanos. La historia es su vida en el centro, tanto en las competiciones, cómo van evolucionando en el deporte, sus relaciones con sus compañeros y con sus amigos. En este caso tengo que decir que me ha gustado mucho cómo ha desarrollado tanto un poco lo sola que se siente Daphne en cierto momento, porque bueno, ocurren cosas que la hacen sentirse un poco sola. Y luego también como Silas, que me parece muy importante este tema que ha tratado, que es un poco la homofobia dentro del deporte, específicamente en el fútbol. Silas es gay y le da cierta cosa decírselo a sus compañeros porque, bueno, pues ya se ha enfrentado a casos de homofobia, hay casos muy sonados, tanto en el libro como en la vida real, entonces es normal que da cierto reparo a la hora de decir su sexualidad. Y me ha gustado mucho cómo ha tratado el tema, porque hay compañeros que no se enteran mucho, hay otros que más o menos lo sospechan, y su compañero de cuarto, que es Nabel, bueno, pues lo acepta perfectamente y eso es algo que me ha parecido muy bonito, porque además Nabel, de todos los secundarios, es el mejor. Otra cosa que me ha sorprendido de este libro es el romance, porque tú te vas a la sinopsis, ¿vale? Si os veis a la sinopsis, os daréis cuenta de que Silas se distrae con su compañero de cuarto, que es muy guapo, que es Nabel, ¿vale? Y Daphne tiene ciertos rifirrafes con Hugo, que es un chico de segundo curso, que está en segundo de bachillerato del Estels, ¿no? Y bueno, pues como buen libro de romance, tú te esperas que pues se desarrollen estos dos romances, ¿no?, en el libro. Y sorprendentemente Raquel se marca 3 triples, y yo ahora mismo, habiendo terminado la primera parte, yo no sé con quién va a acabar cada persona. O sea, no os esperéis, lo que dice en la sinopsis está bien, pero no os esperéis que se cumpla a rajatabla, porque realmente termina este libro y tú no tienes mucha idea de lo que va a pasar. Y la portada engaña, porque claro, tú tienes aquí a Daphne, ella muy mona, y este es Hugo. Pero claro, luego hay unas vueltas en la trama que tú dices, ¿eh? Y en la segunda portada, no voy a decir quiénes son, o sea, uno, el que es moreno de pelo, obviamente es Silas también, porque es el otro mellizo, que la nueva portada es esta que va a salir en septiembre, la segunda parte. El otro chico no voy a decir quién es porque sería un poco spoiler, pero pues como que sorprende. Entonces me ha gustado mucho eso porque es verdad que terminó el libro diciendo, entonces, ¿dónde va el romance de este libro? Entonces básicamente es un libro muy bonito. Raquel siempre trata temas muy importantes para los jóvenes de una manera súper respetuosa y me ha encantado cómo lo ha tratado en este libro. Creo que además al ser más grande, que es un libro de 500 páginas, es el libro más grande que he escrito, los desarrolla muy bien y estoy deseando leer la segunda parte porque tengo ganas de ver cómo termina la historia de los hermanos. Entonces, como punto final un poco, tiene representación tanto gay protagónica, obviamente, por parte de Silas, como representación lésbica en el caso de una de las amigas de Daphne, que tiene una relación con otra chica y que se dice que es lesbiana. Y me ha molado mucho. Raquel siempre escribe con representación. Miriam también, que se me ha olvidado comentarlo, pero ella también siempre mete representación. Y a mí me gusta mucho cómo lo hace porque además es súper respetuosa, es muy diversa, hay muchos tipos de representación, en cada libro suyo hay un tipo distinto y eso me ha gustado muchísimo.
y en este libro yo creo que además lo trata muy bien porque trata un tema relacionado muy importante. El siguiente libro del que os quiero hablar también es un sport romance. La verdad es que este año me ha dado por leer bastantes sport romance y estoy disfrutando mucho de este subgénero del romance. Y en este caso es la segunda parte de una serie, que es la serie Estaciones, que cada una se ubica en una estación, en este caso es el invierno, y es de patinaje artístico, entre una chica que es una prodigio del patinaje, pero es más joven y está como empezando un poco su carrera, y uno de los ídolos del patinaje de ese momento. Estoy hablando de Un invierno para soñar, de Morgan Moncomble, que me sorprendió muchísimo que me gustara tanto y que tratara temas tan serios. Tengo que decir que fue el primero que leí de la autora antes que el primero, ya que aunque sea una serie, cada uno trata de una amiga distinta del grupo y se pueden leer de manera independiente. Que habrá gente que diga, no, pero es que entonces te pierdes cierto matiz de no sé qué, sí, pero yo me leí el primero y lo entendí perfectamente y me gustó muchísimo. No sabía cómo escribía la autora, no sabía cómo trataba los temas, yo creo que es una autora que trata muy bien ciertos temas. Y en este caso también me sorprendió porque yo la verdad es que me esperaba una dinámica que no me iba a gustar tanto, porque la típica chica que es una fan con su ídolo de toda la vida suele crear una dinámica que a mí no me gusta. Pero sin embargo Lily es una protagonista increíble, porque en el momento en el que Orion la infravalora un poco, como si fuera otra fan más un poco obsesionada y que hace todo lo que él le diga, ella escucha eso y le canta a las 40 y que además va a romper un récord que él batió de joven, y ella pues quiere quitárselo. Entonces me ha parecido una protagonista que tiene muchísimo carácter, que sabe lo que vale, aunque a veces estaría bien que reconociera un poco lo que gana, porque uno de los temas más importantes de este libro es cómo trata la autoexigencia. Lily es una persona que su vida es el patinaje, nada más, y eso al final la acaba consumiendo muchísimo, porque si no llega donde ella esperaba, se deprime muchísimo, y cuando llega muchas veces ni siquiera lo celebra, sino que está pensando en lo siguiente que tiene que hacer. Entonces me ha gustado muchísimo cómo trata ese tema, porque Orion es ya más mayor, pero también ha sido ese joven, y ayuda mucho a Lily con ese tema, porque tengo que decir que el personaje de Orion me esperaba otra cosa, de ser ahí un patinador famoso no sé qué, pero es un personaje bastante humano y que a mí me gustó muchísimo cómo lo desarrolló al final. No me suelen gustar mucho los intereses amorosos masculinos porque suelen cumplir ciertos estereotipos que no me van, pero en el caso de Orion al principio se te presenta un poco así, pero luego creo que merece completamente la pena el personaje y que lo desarrolla muy bien la autora. Es un libro que no necesitas saber de patinaje artístico, la verdad es que la autora lo presenta muy bien y tiene sus tecnicismos, sus competiciones, también se toma ciertas licencias, todo hay que decirlo, respecto a las competiciones, creo un poco las fechas y todo, pero está muy bien planteado y muy bien descrito. A mí me gustaron mucho las competiciones en las que participan como pareja y me gusta mucho su desarrollo, y luego también cómo superan las dificultades que aparecen, porque, bueno, se puede decir que a mitad del libro aparece una dificultad bastante grande que les obliga a tener que aprender a patinar de otra manera, y me ha gustado mucho también cómo lo trata la autora, porque al final es representación de algo que a veces pasa, que es que los atletas tienen que aprender a convivir con ciertas capacidades distintas o discapacidades que surgen por el camino, y me ha gustado mucho cómo lo ha tratado. De verdad creo que es un libro muy profundo, y que si sois personas que sois muy autoexigentes, que no llegáis a valorar lo que conseguís, yo creo que este es un libro que te da un par de lecciones, además de ir al psicólogo, que yo he sido ese tipo de adolescente, ¿vale? Y lo pasas muy mal, entonces si veis que no sois capaces de disfrutar de ningún logro y todo tiene que ser el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, por favor, reflexionar sobre el tema y buscar ayuda, porque la vida es mucho más bonita que eso, y realmente se puede conseguir mucho y aún así valorar lo que ya has conseguido. Entonces, tanto Lily como Orion me han parecido una pareja preciosa y además que conecta muchísimo, muy bien desarrollada, con mucho carácter los dos, y que merece completamente la pena su relación. Ahora os quiero hablar del cuarto libro, que sería mi primera lectura 5 estrellas del año, que se las di en enero. Es un libro que me he leído en inglés, porque por desgracia hay ciertas temáticas o ciertas historias que si no te lees en inglés, las editoriales no las traducen, por desgracia,
o las dejan a medias. En este caso es romance paranormal, sáfico, concretamente lésbico, porque las dos protagonistas son lesbianas. Entonces, bueno, pues es un tipo de romance mucho más adulto, más 18 completamente, así fantasía también oscura, romance paranormal. Y estoy hablando de A Little Sin, de Rainy Sabor, no sé si lo he pronunciado muy bien, pero es la segunda parte de la serie Court of Chains, que sería como Corte de Cadenas, traducido al español. Y es un libro, pues como ya os he dicho, romance paranormal, fantasía oscura, temáticas adultas, obviamente más 18, obviamente tiene spice. Solo hay que ver la portada, o sea, es ese tipo de libro. Entonces, de nuevo, yo tan lista, me leí este libro, que es el segundo, antes que el primero de la serie. Y os puedo asegurar que se entiende perfectamente, porque si los de las estaciones sí que son como el mismo grupo de amigas y a lo mejor te comes un spoiler de la vida pasada de una amiga o lo que sea, en este caso no. En este caso las protagonistas poco tienen que ver entre sí. De hecho, ni siquiera se conocen, porque tengo aquí el primer libro, que me lo leí después, que es Kiss of Seduction, y las protagonistas ni siquiera se conocen. Lo que coinciden en los dos libros es dos secundarios concretamente, pero que tampoco te comes ningún spoiler de nada, porque yo creo que han estado siempre juntos y van a estar siempre juntos. Entonces, básicamente, os la podéis leer independientemente, que es lo que yo hice. Respecto al nivel de inglés, a ver, yo no lo tengo certificado, yo voy a ser completamente sincera. Creo que tengo alrededor de un B2, ¿vale? Entonces, es un libro que yo entendí bastante bien, me lo leí en el Kindle y busqué algunas palabras, pero también la autora puso un glosario, creo que al principio, sí, y en él podéis saber el vocabulario que utilizan, porque tanto de las cortes como de los seres que aparecen, porque hay demonios, hay vampiros, también hay una cosa, una especie de faes o hadas, pero que no los llama faes. No sé si también hay como una especie de brujas, algo así, pero algunos tienen sus propios nombres. Y ella te da un glosario también de ciertos términos que utilizan, ciertos lazos, ciertos rituales, ciertas cosas. Entonces el glosario está muy bien porque se entiende perfectamente, y si veis vocabulario que no entendéis en el libro, probablemente esté en el glosario, así que podéis volver al glosario y saber qué significa. Pero luego también yo busqué algunas palabras en Google, no sé qué, sobre todo al principio, pero cuando te acostumbras un poco a la narración y todo, no es un libro complicado, yo lo entendí bastante bien. Y me sorprendió porque yo en realidad esperaba no entenderlo tanto, por eso empecé a leerlo con el Kindle, porque como puedes traducir ciertas partes, pues mejor. Pero no, lo entendí muy bien y me gustó muchísimo. O sea, hace muchísimos años que no fangirleo tanto con una relación, porque la relación de Violet y Reina es maravillosa. Respecto a la trama, que me he dado cuenta de que no os he mencionado nada, básicamente Violet es una chica ya adulta, son dos chicas adultas, me atrevería a decir que tienen más de 30 años o 20 y pico, y Violet es una chica que siempre es la hija perfecta, que tiene que casarse con el hombre perfecto, tener un trabajo perfecto, ser perfecta siempre con cómo viste, con cómo se comporta, con todo, porque tiene una madre súper exigente, manipuladora y narcisista, hay que decirlo. A mí me cayó fatal la madre. Y básicamente su vida es su trabajo, es una workaholic completamente, al nivel de provocarle problemas físicos y trastornos. Es muy importante, que se me olvidó mencionarlo antes, mirar los trigger warnings en esta saga, bueno, en esta serie, porque este libro trata de temas serios, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimenticia, ¿vale? Si os vais a este libro, en este sí que es muy importante ver los trigger warnings, porque es una historia mucho más oscura, no entre los protagonistas, no es este tipo de dark romance en las que hay abuso dentro de la pareja, pero sí que una de las protagonistas en este libro tiene un pasado muy oscuro y muy triste, y recomiendo de verdad leer los trigger warnings porque es muy importante, sobre todo en este libro y en este libro también. Por otro lado tenemos a Reina, que es un demonio, en este caso del Pride, del orgullo. Básicamente la está persiguiendo un bicho que quiere matarla, porque tiene problemas con una bruja que creó ese bicho. Y acaba aislada en una cabaña mientras le protege la Court of Chains, e intentan matar al bicho que le está persiguiendo, y lo que quieren es que el bicho no la encuentre, ¿no? Entonces ella acaba básicamente aislada en una cabaña.
y por cuestiones de la vida se acaban conociendo y acaban al principio siendo amigas y estableciendo una dinámica un poco adulta, pero al principio sin nada sexual de por medio. Luego obviamente llega, es un libro con, podéis, no sé si lo veréis bien aquí, pero tengo marcadas ciertas escenas. Obviamente es un libro que tiene muchos spice y contenido más 18, pero la verdad es que yo creo que lo plantea muy bien, porque además Violet, con esto de ser la hija perfecta, no sabe que le gustan las mujeres. Jamás le ha gustado un hombre, jamás ha llegado a término con ninguna pareja masculina porque no le interesaban y siempre ponía por delante de su trabajo porque era como, es que prefiero mi trabajo a estos petardos. Pero pues con Reina se empieza a dar cuenta de que a lo mejor lo que pasa es que no le gustan los hombres, sino que le gustan las mujeres. Y pues tiene también un gran mensaje de salir del armario, de cómo enfrentarse a ello teniendo una familia que sabes que no tiene por qué aceptarlo, porque su madre es muy estricta con esos temas. Entonces, bueno, pues me ha gustado mucho cómo lo ha tratado, el espacio que le ha dado Reina, la dinámica entre las dos es preciosa, de verdad. O sea, a mí me sorprende porque vi que este libro estaba clasificado como Dark Romance también, pero yo no le veo nada de Dark Romance. O sea, ya no solo porque estamos acostumbrados a los Dark Romance de TikTok, ¿vale? En los que las cosas son demasiado heavy, incluso dentro de la propia pareja, sino porque no le veo nada de oscuro más allá del entorno en el que pueden vivir ellas y los temas que pueda tratar el libro, pero la relación de ellas, de verdad que os lo juro que es preciosa y que hacía muchísimo que no me obsesionaba tanto con dos protagonistas, con su relación, con su romance. Es precioso, de verdad, a mí me encantó por completo. Ahora llegamos a la segunda parte del vídeo, que es las grandes decepciones que he tenido este año. Tengo que decir que a pesar de que me he leído bastantes libros, me han decepcionado poquitos, pero las decepciones que he tenido han sido bastante grandes. Vamos a empezar con el que no me esperaba tanto y aún así me decepcionó, que es Metal Slinger. Sí, lo tengo en digital porque me lo leí para un club de lectura en el que, ya hago spoiler, no le gustó a prácticamente nadie, pero la edición que salió en ese momento fue la de 22, 23 pavazos, con el canto pintado no sé qué, preciosa la edición, pero yo es verdad que leí la sinopsis y dije, a ver, puede gustarme, pero a lo mejor no tanto, entonces no quiero pagar tanto por un libro, me lo compré digital. Menos mal. Es un libro del que yo en realidad no sabía absolutamente nada, hasta que hablé de él en el club de lectura no sé qué, entonces me empezaron a salir un montón de reseñas, a mucha gente le gustaba, pero un tiempo después también me empezó a salir un montón de gente a la que no le había gustado nada. Entonces yo creo que es un libro que en realidad está un poco ahora mismo 50-50, hay gente que le ha gustado mucho, hay gente que no le ha gustado nada y yo creo que podéis encontrar reseñas de todo tipo. En mi caso, tengo que decir que me decepcionó bastante porque al menos me esperaba que fuera entretenido, pero me pareció un tostón de libro. Es cierto que al principio, que esto es lo que consiguió que le diera un poco de puntuación, me gustó la ambientación porque es así como más marítima, un poco vibes pueblo pirata, pero sin ser piratas como tal, más bien pueblo en el mar, ¿no? Que me pareció curioso porque no había leído ningún romantasy de ese estilo. Es verdad que el principio empieza guay, te mantiene un poco la intriga, no está mal planteado realmente, y el mundo me pareció curioso y los personajes al principio me gustaron. Pero es cierto que es un libro que empieza a avanzar y no tiene ningún tipo de sentido lo que está pasando, no tiene una finalidad. La protagonista se vuelve como súper aburrida, la dinámica que tiene con el protagonista masculino se vuelve súper aburrida. Sin hacer spoiler, pero los momentos de la barca son demasiado largos, luego en tierra también se alarga muchísimo. O sea, no tiene tampoco nada que digas, oh, súper guay. No, tiene momentos como muy concretos de acción, pero los que no son de acción tampoco les ves un hilo que tú digas merece, o sea, sirve de algo en la trama. No, simplemente es estar ahí. Entonces eso no me gustó. Y luego respecto al famoso final, que es como, ¡buah! Pedazo plot twist, no sé qué, no sé cuántos. A ver, es un gran plot twist, pero técnicamente está mal. ¿Por qué? Porque es un libro narrado en primera persona y no voy a decir el final, porque no voy a hacer spoiler, pero tú no puedes hacer ese plot twist con un libro narrado en primera persona en la que estás en la mente del protagonista. Hay ciertas normas a la hora de escribir, esto se debería haber dado cuenta la escritora, pero también los editores en inglés. Este libro es anglosajón, debería haberse dado cuenta la editorial madre, la editora de la escritora, alguien, pero nadie se dio cuenta, no sé por qué han publicado este libro, porque es un fallo técnico, o sea, ni siquiera de escritura, ni siquiera de trama, es técnico. Técnicamente no se puede hacer eso. Te acabas de saltar todas las normas de la ficción.
y hay unos límites, aunque sea fantasía. Entonces, bueno, aún así también estoy un poco cansada. En su momento, con 15 años, sí que lo permitía. Pero ahora creo que ya estoy cansada un poco de los libros que son un tostón, pero de repente te meten un pedazo final para la segunda parte o para la siguiente parte, y es como, buah, no sé qué pedazo final, le voy a dar 5 estrellas. No. O sea, estoy cansada. No puedes salvar tu libro que sea un tostón y de que de 350 páginas sean un tostón, y por 50 páginas, que creo que en este libro en realidad son 20 o algo así, sean interesantes y de repente meter un plot twist. No. Entonces, me alegro mucho de haberlo comprado en digital, porque si me hubiera gastado esos 20 pavazos en la edición en físico, me pego un tiro, porque es un libro que no disfruté absolutamente nada y que me aburrió un montón y me costó muchísimo terminármelo. Y finalmente vamos con la que es mi gran decepción del año, sin llegar a ser una saga mala, porque no creo que sea una saga mala, pero sí que creo que la gente lo vende primero como algo que no es, porque lo venden como dark romance, y lo único dark que he visto yo es en el cuarto libro. Es más bien un romance con thriller. Y luego también lo venden como que es la gran volada de cabeza, pero no me parece tan volada de cabeza realmente. Me parece un libro que el misterio está... Son unos libros que el misterio está bien planteado, pero dentro del thriller, dentro del misterio, hay libros mucho mejores y que tienen giros mucho mejores en la trama. Y estoy hablando de la serie Mindfuck, que por ahora han salido los 4 primeros libros, que son los que yo me he leído. A ver, yo quiero hacer un análisis mucho más en profundidad de esta saga, porque hay muchas cosas y muchos temas que quiero tratar de ella. Quiero empezar diciendo que, a ver, para entretenerse está muy bien. Son libros cortos, son libros baratos, son libros entretenidos que te llegan a enganchar. Entonces, en eso no están mal planteados. No tienen, por ejemplo, no siento que por ahora tengan tampoco ningún error garrafal. Alguno a lo mejor un poco, pero no siento que tengan ningún error así horrible de trama que digas me saca muchísimo de la lectura. Pero sí que creo que la autora hay temas que no ha planteado muy bien. El primer libro está bien, pero me pareció muy introductorio. La gente le volaba un poco la cabeza. Yo necesito conocer más a los personajes. Entiendo que sea un libro cortito, pero dame un poco más, porque para mí fue muy introductorio. Yo creo que le puse 3,5, 3,75, que no está mal, o sea, me entretuvo. Y me introdujo a Lana, que Lana es un personaje que me gusta muchísimo. Yo estoy aquí por la venganza de Lana. Entonces, mi gran problema en el segundo libro fue ese, que yo estaba aquí por la venganza de Lana. Y este libro quita el foco de la venganza de Lana. Además, a pesar de que es el más corto de la saga, me pareció el más largo y el más denso y el más aburrido. Entonces, pues este me gustó menos. Yo creo que le puse 3 estrellas porque yo quería saber más de Lana. Me habían dejado con mucha intriga del primer libro. Y también creo que el plot twist de este libro al final, aquí lo resuelven de una manera demasiado fácil y no me gustó. Entonces, bueno, no está mal, pero este libro la verdad es que fue bastante flojo. Después llegamos al tercer libro, que este tengo que decir que es el que más me gustó, y a este sí le di 4 estrellas porque creo que se vuelve obviamente a la venganza de Lana, se desarrolla más su personaje, se desarrollan una secundaria que me gustó mucho, que es Hadley, que la verdad es que le tengo bastante cariño al personaje y me gusta mucho cómo está planteado. Y me gusta que se desarrolle también más ella y un poco cómo lo plantean en el libro, cómo se van acercando más. La resolución del plot twist del anterior libro al final en este me pareció muy buena. Yo creo que eso sí que es dejarte un buen final para luego resolverlo bien aquí. Creo que está muy bien planteado este libro y me gustó el final de este porque no intenta, o sea, sí que es un final también un poco ahí apoteósico, pero tampoco intenta hacer un poco lo que hizo en los anteriores libros de dejarte ahí como ¡ah!, sino te deja la intriga, pero no es algo así ¡boom!, ¿sabes? Y me parece mucho más coherente porque no es necesario hacer esos finales siempre. Puede ser un final que te deje con la intriga de que quieres continuar con el siguiente y ya está. Entonces, tengo que decir que este es el que más me gustó por los temas que trata y por cómo está desarrollado. Y finalmente llegamos a Mentiras, que es el que menos me gustó. Le di un... no me acuerdo si 2 o 2,5, creo que 2,5. Está aprobado por los pelos, por el simple hecho de la ambientación que tiene, que es ya en el pueblo, se conoce más el pasado de Lana, más específicamente, porque es verdad que los otros 3 libros lo han estado mostrando, pero muy a cachos. En este caso ya como que lo ordenan un poco más cronológicamente, pero es un libro que a mí ya me tiene harta ciertos temas, como el de la ex pesada,
Logan es un personaje que, bueno, yo ya desde el segundo libro, un poco el tercero, ya veía que la relación no me iba a gustar. Logan no es un personaje que me guste, ni un interés amoroso masculino que me guste. De hecho, cumple esos estereotipos que os he dicho al principio del libro, los cumple, porque al principio es como si súper obsesionada con tu chica, no sé qué, pero en este libro la infantiliza muchísimo. Venimos del final y del principio del tercer libro, ¿vale? Todas lo recordamos. Bueno, pues la sigue infantilizando mucho. Y da igual que estén allí todos sus compañeros y que sus compañeros le digan que no lo haga, él lo hace. Entonces eso no me gusta. Y bueno, luego el final de este libro, que me parece que como autora, que está tratando los temas que está tratando en este libro, meter ese final es un poco pasarte por el forro las ideas que estás planteando. Sinceramente, me parece ya no solo incoherente con el personaje, que aunque me caiga mal, yo no le veía de llegar a este punto, sino que me parece incoherente como autora, con los temas que estás tratando. Entonces, pues obviamente me quiero terminar el siguiente libro, sí, porque al final me queda uno y ya está. Quiero saber el final de la historia de Lana, me encantaría que consiguiera su venganza y que mandara a todos a... Porque es que es lo que se merece, y se merece tener una vida tranquila y se merece tener una vida normal. No quiero que acabe con Logan, o sea, después del final de este libro yo no quiero que acabe con Logan, quiero que acabe tranquila su vida y que sea feliz y que, yo que sé, que se vaya de vacaciones con Jake, me da igual, que viva con su mejor amigo. Tengo ganas de acabarlo por ver cómo acaba, porque es verdad que este libro te deja en un final que dices, me cabreo, pero no sé qué va a pasar, porque lo que debería haber pasado, Logan no lo ha hecho una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué va a pasar en el último libro? Bueno, estoy grabando el vídeo el día que sale, 2 de julio, entonces, a ver qué pasa. Pero bueno, conclusión, quiero terminar la saga para ver cómo termina del todo y para ver si me tengo que enfadar con la autora porque meta un final Happy Power Flower que no tenga ningún tipo de sentido, o si es coherente con su trama y con la temática de sus libros y no es tan happy. Pero bueno, tengo que decir que es una gran decepción, porque yo creo que la gente lo vende como una maravilla que no es. No voy a comprar el discurso de no, es que las influencers nos mienten, porque primero yo soy influencer, ¿vale? Segundo, tengo amigas que les ha gustado mucho esta saga. Entonces no creo que esa gente esté mintiendo, pero creo que a lo mejor tienen otros baremos a la hora de medir los libros, o otros gustos, otras estadísticas, otros puntos, otros valores, me da igual. Yo como persona que no suele leer thriller ni misterio, que tengo que decir que eso es un punto positivo de esta saga, porque si sois personas que no estáis acostumbradas la vais a poder seguir perfectamente, que mi problema con el misterio y con el thriller es que muchas veces me pierdo, y aquí nunca he perdido el hilo, así que eso está muy bien. Pero básicamente que simplemente yo creo que no es tan maravillosa como a lo mejor lo ha vendido la editorial, o como, no sé, no creo que esté tampoco tan bien planteada, ni que sea tan volada de cabeza. Creo que está bien, creo que es disfrutable, y creo que si queréis libros cortitos, ligeros, que se leen rápido, pero con temas serios, o sea, tampoco, no son libros para que se lean adolescentes, esto mejor con 18 años, pero si queréis algo así, pues perfecto, pero no me parece la gran novedad del año. O sea, por novedades prefiero Maldita Fortuna, Far y Un invierno para soñar, que son novedades de este año. Para mí han sido bastante decepción, porque sí que me esperaba algo más, la verdad. O sea, me esperaba ciertas cosas que no fueran tan cliché, una relación mejor. Lo que más me gusta es Lana, que tengo que decir que es una protagonista muy bien planteada, y algún secundario, pero yo creo que a mí también me amargó un poco la experiencia que no me gusta la relación principal, y al final es un libro con mucho romance, entonces pues al final no han sido del todo lo que esperaba y no me han terminado de convencer. Y bueno, hasta aquí llegaría mi primer vídeo en YouTube. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestras mejores lecturas, vuestras peores lecturas, si os gusta alguna de estas lecturas, si no estoy de acuerdo conmigo, lo que os dé la gana, en realidad. Y muchísimas gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea el de analizando la saga de Mindfuck en profundidad y con spoilers. Y bueno, que paséis un gran día y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!